Riesgos de asfixia por nitrógeno. Los trabajadores que han sobrevivido a estos episodios describen un sentimiento extraño en el que pueden tomar un respiro profundo y aún así sentir que se sofocan. El 5 de noviembre de 2005, 2 trabajadores murieron en la refinería de Valero Energy Corporation de la ciudad de Delaware, estado de Delaware. Habían entrado a un reactor, un espacio confinado que contenía nitrógeno, un gas inodoro e invisible. El accidente ocurrió durante tareas de mantenimiento en la planta de 2.000 hectáreas que procesa 180.000 barriles de petróleo crudo por día. El complejo es una de las 18 refinerías de Valero en los Estados Unidos, donde trabajan 507 empleados. El CSB investigó el accidente y emitió un estudio del caso con recomendaciones de seguridad. Este tema no es nuevo para CSB. De hecho, el Consejo condujo una investigación anterior relacionada con los riesgos de asfixia por nitrógeno y en el año 2003 emitió un boletín de seguridad. En el boletín se mencionaban 85 incidentes de asfixia con nitrógeno que ocurrieron entre 1992 y 2002, con un saldo de 80 muertos y de 50 heridos. Desde aquel estudio realizado y publicado en el año 2003, se continúan perdiendo vidas porque a los trabajadores no se les hace tomar conciencia sobre los riesgos de la falta de oxígeno. El aire que respiramos contiene un 21% de oxígeno y el ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo cuando ese porcentaje baja a menos del 19%. En refinerías y plantas de productos químicos se crean entornos peligrosos con bajos niveles de oxígeno cuando para extraer aire de cañerías y equipos se utilizan gases inertes como el nitrógeno. El riesgo que existe en una atmósfera sin oxígeno es que uno queda atrapado en ella y así muere. El Dr. T. Guidotti es médico y trabaja en el Departamento de Ambiente y Salud Ocupacional de la Universidad de George Washington. Describe los efectos de la falta de oxígeno en los trabajadores. Desde el momento en que una persona ingresa a una atmósfera sin oxígeno, queda efectivamente afectado. Y cuando esta atmósfera comienza a ingresar a los pulmones, el oxígeno de la sangre que va al cerebro comienza a decaer. Esto afecta la capacidad de juicio, la coordinación, se pierden las fuerzas, las personas se caen, quedan inconscientes o se encuentran tan mentalmente afectadas que no pueden encontrar la salida y finalmente se mueren. El estudio del caso del accidente de Valero destaca la importancia de utilizar protecciones rigurosas cuando se trabaja en ambientes con bajos niveles de oxígeno. Los trabajadores están en peligro no solo dentro de espacios confinados, sino también en lugares abiertos en presencia de salidas de flujos de gases inertes como el nitrógeno. Esto es lo que consideramos que ocurrió la noche del accidente. El reactor hidrocracker de Valero número R1 se había cerrado para realizarle tareas de mantenimiento. A raíz de la remoción de un gran codo de tubería se creó una abertura rodeada de grandes pernos de acero en el centro de la plataforma. Los trabajadores envolvieron los pernos con cinta roja y cubrieron la abertura con madera enchapada y plástico. El nitrógeno ingresaba al reactor y salía por la abertura cubierta. El nitrógeno es invisible, pero aquí se lo muestra en verde para ilustrarlo. Los trabajadores habían colocado un cartel que decía peligro, espacio confinado, no ingresar sin permiso. Sin embargo, no había ningún cartel específico que mencionara el peligro asociado al nitrógeno. Una cuadrilla de trabajadores contratistas de mantenimiento había recibido un permiso emitido por Valero para reinstalar el codo de tubería. El permiso de trabajo de seguridad no indicaba que el reactor contenía nitrógeno. De hecho, el permiso decía textualmente purga de nitrógeno o gas inerte, no aplica. 2 trabajadores contratistas quitaron la cubierta de madera enchapada y limpiaron el borde de la abertura. En ese momento, un tercer trabajador observó que había un rollo de cinta roja dentro del reactor, 1,5 metros abajo. Esto era un problema para la cuadrilla. La cinta que había en el reactor no les permitiría pasar la inspección de limpieza requerida por Valero y no podrían instalar el codo de tubería hasta que se hubiera quitado de allí. Sin embargo, ingresar al reactor para quitar la cinta requeriría una cuadrilla especialmente entrenada y un permiso de ingreso a espacio confinado emitido por Valero. Ese proceso tomaría muchas horas y demoraría la instalación del codo de tubería, que debía quedar terminada antes del final del turno noche y que ya había transcurrido la mitad. Además, la grúa que se necesitaba para levantar el codo de 5 toneladas y ponerlo en su lugar estaba disponible, pero por un breve periodo de tiempo. Para evitar la demora, uno de los trabajadores permaneció cerca de la abertura con un cable largo y flexible, intentando enganchar el rollo de cinta sin poder lograrlo. No era una tarea tan sencilla como parecía.
Seguramente el trabajador se acercó más y se sentó sobre el borde de la abertura con las piernas suspendidas del lado de adentro y aún así no logró recuperar la cinta. En base a la evidencia, CSB desarrolló dos escenarios posibles sobre lo que pudo haber ocurrido a continuación. En el primero, el trabajador ingresó al reactor para sacar rápidamente la cinta. Confió en su capataz, que estaba cerca, para que introdujera una escalera para volver a subir. Pero una vez dentro del reactor, inhaló nitrógeno casi puro, pero sin oxígeno. Se desvanece. En el segundo escenario, el trabajador que estaba en el borde se inclinó sobre la abertura para acercarse a la cinta. En ese momento tal vez accidentalmente se cayó dentro del reactor o quizás respiró la atmósfera sin oxígeno justo sobre la abertura. Quedó inconsciente y se cayó adentro. Lo que ocurrió luego empeoró la situación. Un testigo vio al capataz y al administrador de la contratista mirando dentro del reactor. El trabajador que había ingresado yacía inconsciente adentro. Rápidamente, el capataz introdujo la escalera dentro del reactor y bajó para ayudar a su compañero. Pero sin un equipo de respiración autónomo, también él se desvaneció por la falta de oxígeno. El administrador de la contratista reportó la emergencia con su aparato de radio y los operadores de Valero activaron la sirena. Cuando los rescatistas de emergencia de la compañía llegaron poco después, encontraron que ambas víctimas yacían inmóviles dentro del reactor. Un medidor de oxígeno manual a través de la abertura indicó menos del 1% de oxígeno, una atmósfera letal. Con el equipo de respiración autónomo, los rescatistas ingresaron al reactor. Se utilizó un equipo de izaje de rescate para sacar a los trabajadores. Ya habían pasado casi 10 minutos desde que el primer trabajador había ingresado al reactor. Los intentos de revivir a las víctimas resultaron infructuosos y a ambos se los pronunció muertos en el hospital. CSB considera que ambos trabajadores resultaron muertos dentro de los pocos minutos de haber ingresado al reactor. Este trágico accidente era evitable. CSB determinó que los programas de capacitación de la compañía y guías de buenas prácticas de la industria no alertan a los trabajadores adecuadamente sobre los peligros asociados a atmósferas deficientes en oxígeno dentro de espacios confinados. Este video muestra la parte interna del reactor de Valero donde ocurrió el accidente. El rollo de cinta roja todavía puede verse a solo 1,5 metros debajo de la abertura. Es una situación donde un trabajador puede verse tentado a creer que puede entrar y salir rápidamente. Pero los expertos en seguridad alertan que eso es un error. Es demasiado peligroso para cualquier trabajador tratar de entrar y salir reteniendo la respiración. Uno no puede retener el aire por suficiente tiempo o con suficiente confianza como para hacer esto. Los peligros del gas nitrógeno no se ven limitados al interior de los espacios confinados. CSB llegó a la conclusión de que las guías de seguridad de la industria, los procedimientos de Valero y las normas OSHA no alertan adecuadamente sobre los riesgos asociados a la falta de oxígeno fuera de espacios confinados, cerca de aberturas. Una persona que está inclinada, por ejemplo, con su cara cerca de una abertura de un reactor con nitrógeno, no va a poder respirar la concentración regular de oxígeno del aire. Eso puede afectar la capacidad de juicio y también la pérdida del conocimiento. Los carteles de advertencia y barreras son protecciones adicionales para los trabajadores tentados de ingresar a entornos con deficiencia de oxígeno. CSB halló que había un cartel de alerta de ingreso confinado en la abertura del reactor de Valero. Pero solo después del accidente, la compañía instaló una barrera alrededor del área de trabajo con un cartel que decía peligro, purga de nitrógeno, gas inerte en operación, atmósfera con bajo nivel de oxígeno, no avance sin autorización. Cuando un trabajador ingresa a un espacio confinado bajo en oxígeno y se desvanece, da lugar a que ocurra otra tragedia, ya que otros trabajadores intentarán ayudarlo sin contar con el equipo de respiración autónomo ni equipo de rescate adecuado. Esto puede terminar en muertes múltiples. Cuando ocurre un incidente como este y hay un hombre caído, otros trabajadores sin duda sienten una necesidad humana de rescatar a su compañero. Con frecuencia se involucran en la situación sin llevar equipo respiratorio autónomo ni suministro de aire, pasando a ser una víctima más. No se trata del propio criterio del trabajador, sino de la capacitación que haya recibido. Si el trabajador participó de los simulacros, se le informaron los procedimientos de rigor y si estos se aplican, esto no debería ocurrir nunca.
CSB emitió varias recomendaciones de seguridad a la refinería de Valero de la ciudad de Delaware, a la empresa, a la contratista de mantenimiento y a organizaciones de la industria y de seguridad. Las recomendaciones de CSB ponen énfasis en la necesidad de capacitación en trabajos en espacios confinados y de los peligros de la falta de oxígeno. CSB recomendó que el Instituto Americano de Petróleo, la principal asociación de la industria, revisara la guía de trabajo seguro en espacios confinados inertes. CSB recomienda transmitir a los trabajadores la siguiente información crítica. El nitrógeno rápidamente domina a la víctima por la falta de oxígeno. No hay preaviso antes de desvanecer. La falta de oxígeno puede existir incluso fuera de una abertura a un espacio confinado. Toda persona que intente realizar un rescate debe seguir estrictamente los procedimientos de ingreso a espacios confinados para evitar más pérdidas de vida y utilizar carteles de advertencia y protecciones donde corresponda. El nitrógeno y otros gases inertes son muy utilizados en procesos básicos en las operaciones de plantas químicas y refinerías de petróleo. Pero en espacios confinados puede convertirse en un asesino silencioso. CSB considera que se pueden salvar vidas si las empresas dan capacitación exhaustiva y aplicación estricta de los procedimientos de trabajo seguro. Para leer el estudio del caso de CSB sobre Valero y el Boletín de Seguridad de Nitrógeno, visite nuestro sitio csb.gov. Gracias por mirar el video de seguridad de CSB.